Hola familia de Love Revolution, qué gusto tenerlos hoy acá. Los vamos a dejar con un mensaje increíble que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Buenas tardes, iglesia. Qué alegría verles. ¿Cuántos están preparados para la palabra? Hoy nos va a acompañar una de nuestras líderes de staff. Es una dulzura en el equipo y es un privilegio para mí presentarles a ustedes a Sarita Quijano. Bienvenida. Flaquita de cariño le decimos. Sabemos que Papá Dios puso algo muy especial en tu vida. Eso. Así que bienvenida a tu casa. Hola iglesia, ¿cómo están? Qué alegría poder estar acá. Perdónenme, abro acá el computador. De verdad que es un privilegio para mí poder estar acá. No es fácil, pero bueno, aquí estamos. Y de verdad que el Señor estuvo hablando a mi vida en este tiempo. Él de seguro sabía que me iba a poner acá. Entonces, eso es lo que vengo a hablar hoy. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Sara Quijano, mi esposito es Álvaro, el que ustedes ven cantar ahí, mucho gusto. Y para los que vinieron en la mañana, también salí como en un par de videos y en unas fotos, ¿no? Aquí donde me ven, tengo 23 años, estoy a punto de graduarme de Derecho. Y bueno, ha sido una carrera hermosa y mi vida con Dios ha sido sin duda un caminar precioso, ¿verdad? ¿Qué les cuento para que me conozcan y entremos en confianza? Me gusta dormir mucho, de verdad. Espero poder seguir teniendo eso después de ser más mayor, porque dicen que luego la orinada lo levanta a uno, entonces espero que eso no me pase. Entonces, bueno, iglesia, vamos a orar para empezar, vamos a poner este momento en manos de Dios, que sea Él y su presencia acá, así que ahí acompáñenme y cierre sus ojitos. Señor, te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Hoy te pido que sea tu presencia acá, Señor. Hoy te pido que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú. Porque sin duda tú has puesto, Señor, palabra para cada uno de ellos, Padre. Yo te pido que te muevas como nunca y que me des de pronto la habilidad, Señor, para poder hacerlo de perfección, Señor, porque es para ti, Padre. Hoy me presento aquí, Señor, y entrego a cada uno, Señor, para que tú lo toques, porque sé que tú les vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les voy a contar algo chistoso. Resulta que hace unos meses yo soñé que predicaba, ¿verdad? Entonces, la verdad lo he soñado 2 veces. Entonces, cuando eso estaba, yo llevo un año, casi un año y que como 3 meses casada. Y cuando me casé y acepté el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Yo soñé que me decían, vas a predicar. Y yo soñé que predicaba descalza. Entonces ustedes me ven acá y yo dije, voy a predicar descalza, lo pensé. Yo dije, de pronto, sentí que eso era lo que me quitaba los nervios, ¿sí? Luego volví a soñar unos meses después que predicaba y me encerraba en mi closet y yo le decía a mi esposo, yo no voy a llegar allá. Vaya, mire qué hace, pero yo no me voy a parar allá a hablar. Y ya faltaban como 10 minutos para la reunión, ¿sí? Entonces fue demasiado chistoso y hoy digo, Dios, de verdad me tienes acá. Y bueno, hoy quiero que hablemos de un personaje que yo sé que todos hemos escuchado. Yo sé que nos lo han enseñado en la escuela dominical y Dios lo trajo a mi vida, Estuve haciendo el estudio bíblico de este libro y Dios habló cosas muy lindas y eso fue lo que sentí que Él me dijo que hablara hoy, ¿verdad? Y hoy les quiero hablar de Job, ¿sí? Job era un hombre honrado, ¿sí? Job dice la Biblia que era un hombre apartado del mal, que era un hombre recto, pero también lo conocemos porque hemos escuchado que Job era muy próspero, ¿cierto? Que Job tenía muchas riquezas, que Job, mejor dicho, se dice que tenía millones de hectáreas, ¿verdad? Tenía
todos los animales, tenía vacas, tenía cabras, pero también tenía una familia hermosa. Y también Dios le había dado, de alguna manera, el poder de bendecir a otros. Se dice que él hacía banquetes de comida y no solo su casa comía, que aparte tenía bastantes hijos, tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea, imagínense alimentar a ese montón de gente. Y aparte podía traer gente y era un banquete, o sea, no era arroz con huevo, era un banquete. O sea, imagínense ustedes ir a un hotel, imagínense como un hotel y buffet y que ustedes puedan coger lo que ustedes quieran. Así era. Dios le había dado esa bendición y siento que él supo manejarla muy bien, ¿verdad? Él supo llevar muy bien toda esa prosperidad que de alguna manera Dios le había dado. Pero vemos en Job 1, del 6 al 12, que acá es donde se pone duro y acá es donde hemos escuchado esa historia. Y quiero que lo leamos, Job 1, del 6 al 12. Dice: llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Él es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió: ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no está bajo su protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que son sus rebaños, ganados que llenan toda la tierra. Imagínense todo lo que tenía. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Miren, Satanás cómo le habla a Dios, ¿no? A ver, probemos, ¿sí? Grosero. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor y ahí quedó, ¿verdad? Entonces vemos que más adelante, después de estos versículos, Job es probado, ¿cierto? Job es probado y además fue avergonzado, se podría decir. Y yo quiero hoy hablarte de esos 3 sufrimientos que tuvo Job, ¿sí? Pero no me quiero quedar ahí nomás. Quiero que de pronto los veamos a fondo, ¿sí? Y que también veamos las promesas que Dios le hizo a Job en medio de esa prueba, ¿sí? Cuando el pastor me dijo que iba a predicar, que me mandó la invitación, y mi esposo pensó que se había muerto mi perro, porque yo hice así, y me dijo, controla sus emociones, y él asustadísimo, ¿verdad? Pero yo también quedé igual. Entonces, recuerdo que el Paz me escribió algo que en ese momento yo no entendí, o sea, que en ese momento fue lindo, sonó especial, pero no pensé que iba a ser como tan relevante a la hora de armar el mensaje. Y él me dijo: tus heridas sanarán a otros. Y ese es el mensaje que le di hoy a la palabra. Tus heridas sanarán a otros. Y eso es lo que hoy quiere decirte, eso es lo que hoy Dios quiere decirte. Tus heridas sanarán a otros. Tus heridas van a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy el Señor, de hecho, el Paz estaba ahorita como hablando y preciso dijo algo parecido, ¿verdad? Y es que hoy el Señor va a validar tu dolor. Hoy el Señor quiere decirte que Él sabe y conoce qué es eso que te duele tanto, ¿sí? Que aunque Job no entendió el sufrimiento, y aunque esto no es una prédica para que entendamos el sufrimiento, sino para que veamos el Dios que tenemos, Job entendió algo, y es que era amado por Dios. Quizás Dios no le dio el porqué, pero sí lo hizo sentirse amado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, el primer punto es que Job luchó con su salud mental y física, ¿verdad? Porque no solo fue en la historia, vamos a ver que
A él le da como una especie de sarna, se podría decir, y sufre mucho, o sea, afecta su salud física, pero además también vemos que su salud mental es afectada, porque unos versículos más adelante vemos que él deseó morir, ¿sí? Y quizás Job se deprimió, se desesperó, se desanimó incluso. Job incluso olvidó su propósito, ¿verdad? Y yo sé que quizás muchos acá estamos luchando, estamos llevando pensamientos de culpa, estamos llorando por cosas que pasaron hace mucho tiempo, ¿sí? Y estamos como Job, de pronto sufriendo y sentimos que Dios no está ahí, que Dios no responde, que Dios no escucha, ¿sí? O quizás estamos como Job desesperados, ¿sí? Quizás nos quedamos sin trabajo, no tenemos cómo pagar el arriendo, no tenemos cómo pagar el colegio de nuestros hijos, no tenemos incluso qué comer, ¿cierto? Y le cuestionamos a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo vengo a la iglesia? ¿Por qué si yo sirvo? ¿Por qué si quizás estoy orando, me estoy entregando, estoy guardando mi corazón? ¿Por qué quizás estoy pasando esto? ¿Sí? Y Dios parece que no responde, ¿sí? O quizás estamos desanimados. Creemos que Dios no cree en nuestros sueños, que cada cosa que intentamos fracasa, que cada cosa que queremos hacer sale mal y nos desanimamos. O vivimos pensando que no somos suficientes, que no merecemos quizás que nos vaya bien, ¿sí? Y quizás volvemos a sentir lo mismo, que Dios no responde. Job también olvidó su propósito y olvidó que Dios lo había reservado para él. Lo vemos en Job 4:3-5, dice: tú que impartías instrucciones a las multitudes, fortalecías las manos decaídas, tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban, fortalecías las rodillas que flaqueaban, ahora que afrontas calamidades, no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. Familia, cuando nosotros olvidamos el propósito que tenemos en Él, no podemos ver las promesas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Cuando nosotros de pronto nos desanimamos y nos vamos a nuestro lugar seguro y nos encerramos, no podemos ver las promesas de Dios. Y se los digo porque estuve mucho tiempo ahí. No pude ver las promesas de Dios. No las escuchaba y no las vi cumplirse, porque lo que hacía era encerrarme y empezar a decir, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y sin darme cuenta, perdí el rumbo. Sin darme cuenta, no estaba adorando solo cuando me sentía bien. Estaba adorando solo cuando toda mi vida estaba en orden. Pero cuando me sentía mal, cuando pasaba algo, yo no aparecía. Y mi oración no era genuina, porque no era capaz de darle la cara a Dios. Y es que debemos entender que el trabajo del enemigo es quitarnos la paz, es robarte el propósito, es atormentar tu corazón y que olvides lo que Dios cree de ti. Hoy quiero decirte que aunque Dios no generó ese dolor, aunque Dios no lo provocó, sí lo va a utilizar para que refuerces su identidad en Él y para que lo conozcas como un Padre fiel. Lo segundo es que Job perdió a sus amigos de alguna manera. Más adelante en el libro vemos que después de que él desea morir, él entra como en un debate con sus amigos, ¿sí? Y entra a convencerlos
de que él es íntegro, de que él no merece lo que le está pasando, que él no merece perder a sus hijos, que él no merece perder a su esposa, su casa, su salud. Y entra en ese debate con ellos. Y tú en la Biblia vas a ver que empiezan, él responde, luego el otro, y así. Y quizás tus amigos, tu familia, tus autoridades no han creído en ti. ¿Sí? Y estás constantemente tratando de convencerlos de que eres suficiente, de que tienes el potencial, ¿verdad? Quizás esas personas están cuestionando el por qué Dios te usa. Quizás esas personas están diciendo, pero ella que hizo tantas cosas, pero ella que quizás no movía ni un dedo, ¿sí? Y te encasillan en algo que tú no eres y tú estás constantemente tratando de convencerlos. Y yo quiero decirte algo, aunque parece que Dios llega tarde, aunque a veces parece que Dios llega tarde, Él llega en el momento que es. Él llega en el momento perfecto e ideal. Hoy debes dejar de luchar por convencer a las personas de que eres suficiente. Hoy debes parar los argumentos de demostrar. Hoy debes dejar de luchar porque esa persona te ame. Hoy debemos luchar por entender el amor de Dios. Hoy debemos luchar por entender que Dios nos ama y eso es suficiente. Eso fue lo que entendió Job. Eso fue lo que entendió Job y fue muy poderoso. Y debemos convencernos de que somos amados por Dios. Y quiero tocar este último punto. Y es que Job pierde a todos los que ama. En Job 2:9 vemos lo siguiente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, la persona a la cual él amaba, con la que decidió compartir su vida, le insinuó que debería suicidarse. Nada más que eso, ¿verdad? Imagínense este hombre cómo estaba. O sea, perdónenme la expresión, pero estaba en la inmunda. La verdad, estaba para el perro, como dice el pastor. O sea, este hombre estaba solo, completamente solo. Pero este punto es importante porque hoy quiero decirte que Dios está validando aquello que tanto te duele, está validando aquello que no entiendes, está validando y diciendo, aunque no tengo las respuestas, voy a orar en tu vida. Y Job es un testimonio de eso. Job es un testimonio de lo que Dios hace, que no se tarda, que Él llega en el tiempo perfecto, porque es que Dios conoce las veces que hemos llorado. Hoy decía el Paz eso, Dios guarda nuestras lágrimas. Dios sabe cuántas veces has llorado y qué es eso que no te deja avanzar, qué es eso que no te deja quizás cumplir su propósito. ¿Sí? Porque nos quedamos ahí y no avanzamos. ¿Sí? Nos quedamos quizás quejándonos, ¿sí? A nosotros nos dicen que Job
Pues sí, creyó en Dios, pero Job se quejó. Job cuestionó a Dios. Job le dijo a Dios cómo hacer las cosas. Le sugirió. Yo creo que deberías. ¿Sí? Dios le pidió explicaciones a Dios. Es Dios. Y a veces estamos así. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me pasa esto? Y Dios en su inmenso amor, más adelante le responde. Ya vamos a hablar de eso. Quizás no estás casado, ¿sí? No es tu esposa la que te dijo que te suicidaras, ¿sí? Pero quizás fue tu papá, fue tu mamá, que aunque no lo dijo literalmente, quizás te dijo que no servías para nada, ¿sí? Quizás esas personas que debían creer en ti, pues no lo hicieron y declararon sobre ti cosas que de pronto dolieron y que se quedaron marcadas en ti y que tú las haces una verdad en tu vida hoy cuando no es así. Cuando esa no es la verdad que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero decirte que todo esto es porque papá quiere decirte que Él está acá, que Él está contigo, que aunque Job creyó que Dios no estaba ahí, que no lo estaba viendo, que no respondía, Dios estaba ahí viéndolo. Job dudó de alguna manera, creía que Dios no lo escuchaba, pero yo quiero decirte algo. Así como el Señor estaba hablando de Job, ¿sí? Como lo vimos en el versículo de arriba, y él decía que él era un hombre recto, que era un hombre honorable. Y hablaba de Job, porque yo lo que veía en ese versículo, cuando lo estaba estudiando, yo le decía, Señor, ¿por qué hiciste que Job pasara por eso? Dato, no me lo dijo. No me lo dijo, pero tampoco se lo dijo a Job. ¿Sí? Pero me respondió de una manera muy, muy hermosa, que cuando me lo dijo, yo me quebranté a llorar. Y es que Dios habló como un papá orgulloso de Job. Dios estaba hablando de Job, él es hermoso, él me honra, míralo como es. Imagínense, él estaba hablando en el cielo. Y yo entendí que todas esas cosas que tú has perdido es porque a Satanás le da envidia, porque Dios habla de ti en el cielo, porque Dios alardea de ti, y eso es suficiente. Quizás hay cosas que no entendemos, ¿sí? Hay cosas que se salen de nuestro control. Hay cosas que han pasado años y no entendemos el por qué. Pero hoy Dios quiere que tú te sientas amado, que tú entiendas la fidelidad de Él y que tú veas la respuesta de Él. No en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y quiero decirte que yo fui Job. Yo fui Job en algún momento. No entendí por qué papá no estuvo. ¿Verdad? Se salió de mi control. Por mucho tiempo le pregunté a Dios, ¿por qué? Y te voy a decir, no lo sé.
¿O por qué quizás en algún momento esas personas abusaron de mí? ¿Cierto? Hay cosas que no entendemos y que el Señor no va a responder todavía. O quizás Él dará una respuesta en algún momento y yo te digo algo, yo soy testimonio de eso. También luché con mi salud mental. Estando en la iglesia, estando sirviendo, llena de Dios. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si te sirvo? ¿Por qué, Señor, si guardo mi corazón? Y Dios en ese momento no me dio la respuesta. Pero quiero decirte algo, y así es como termina la historia de Job. Y así es como termina, de alguna manera, esta parte de mi vida. Y es que Dios me restituyó el doble. Y también se lo restituyó a Job. Y lo va a hacer contigo. Dios me entregó el doble, no me respondió. Él no me dio respuesta. Y es que cuando ponemos nuestro dolor en Él, que fue lo que yo hice y lo que hizo Job, Dios lo transforma en algo lleno de significado y algo precioso. Dios hace de tu testimonio algo precioso. Sí, Él no lo causó, pero sí utiliza nuestro dolor. Él lo utiliza, porque solo Él es quien puede hacer del símbolo más grande de tortura algo lleno de propósito y vida. Y eso es lo que Él hizo con mi vida y lo que va a hacer con tu vida. Hoy quiero que entendamos que la importancia del libro de Job no es quizás las respuestas que él dio, no es quizás ver su sufrimiento y decir pobrecito, sino las preguntas que hizo. Porque con esas preguntas que él hizo, pudimos ver a Dios. Pudimos ver a un Dios amoroso, porque sus amigos pensaban que Dios lo estaba castigando. Incluso él también, porque él decía, ¿qué he hecho? Dime qué he hecho. Y cuando él habla versículos, muchos, hablando y preguntando, y Dios solo usa unos pocos para decirle, bueno, si me estás diciendo qué debo hacer, respóndeme. ¿Quién le puso límites al mar? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién hizo que flotemos en medio de la nada? Y quiero que llegue a su casa y revise ese pedazo, porque Dios es curioso, ¿no? Dios habló de una manera muy, ¿cómo se podría decir? Dio argumentos que uno dice, wow, ¿cómo entenderlos? Y Dios demostró en el último versículo, dice, en esa última conversación, aunque estoy muy enojado con ustedes, con los amigos de Job, porque hablaron de mí y dijeron cosas que no eran, los voy a perdonar igual. Y Dios les dijo, van a armar un banquete y van a comer. Y esto solo habla que que Dios no es un Dios castigador, que eso no era por un castigo,
Y es que Job nunca entendió el porqué de su sufrimiento, pero nosotros hoy vemos que Dios hizo un propósito con eso y que hoy esa historia nos cambia la vida, le cambia la vida a miles de personas. Y Job no lo supo. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios con nosotros. En algún momento vas a entenderlo. Y algo que Dios hablaba en ese libro, Él decía, aunque hayamos empezado con poco, vamos a terminar con mucho. Y Él se encargará de que olvidemos nuestro dolor. Y hoy quiero decirte que esa es una promesa de Dios. Que esa es una promesa de Dios por la cual yo estoy acá. Por la cual pude pararme y pude hablar con gozo. Porque eso hizo que yo tuviera una oración genuina. No importa cuánto me desgaste queriendo entenderlo, cuánto me desgaste queriendo buscar respuestas. Mi actitud ya no va a ser esa. Mi actitud es decir, tú tienes el control. Tú me respondiste una vez y lo vas a volver a hacer. Tú obraste en mi vida y lo vas a volver a hacer. Y yo sé que tú hoy estás acá y sé que todos tenemos algo que le reprochamos a Dios. Pero quiero felicitarte porque estás acá. Porque quizás estás desanimado, deprimido, pero estás acá. Porque guardas una esperanza en tu corazón de que Dios va a hacer algo. Y Dios lo va a hacer. Y Él ve eso. Job se desanimó, Job se quejó, pero Job guardaba en su corazón la esperanza de que Dios iba a hacer algo. Eso fue lo único que Job no perdió. Y quiero felicitarte porque sé que lo sigues intentando. Porque no es fácil. La vida no es fácil. No es fácil seguir a Dios. No vamos a entender muchas cosas. Pero Él está ahí. Y hoy solo quiero que te puedas ir con la convicción de que eres amado por Él. De que eres validado por Él. Que todo aquello que tú piensas que perdiste, Dios lo va a restituir al doble. Y tu consuelo va a ser eso. Dios, ni siquiera el que te restituya. Va a ser Él. Va a ser entender que ya no hay nada que te derribe, porque Él es tu Padre. Porque Él es Él el que está ahí. Y quiero ya terminar con esto, con unos versículos. Job 8:21 del 22. Esta es la Nueva Versión Internacional y dice así: pondré de nuevo risas en tu boca, gritos de alegría en tus labios. Tus enemigos se cubrirán de vergüenza, desaparecerán las moradas de los malvados. Pero la Nueva Traducción Viviente dice algo que me gustó mucho. Dice, tus labios Él volverá a llenar tu boca de risas, tus labios con gritos de alegría. Y es Él volverá a llenar tu boca de risas. Fue maravilloso. Y eso es lo que Dios dice hoy. Volveré a llenar tu boca de risas y tus labios de gritos de alegría. Eso fue lo que hizo el Señor. El otro es Job 11:16-19. Olvidarás tu sufrimiento, será como agua que corre.
Tu vida será más radiante que el mediodía y aún la oscuridad brillará como la mañana. Tener esperanza te dará valentía, estarás protegido y descansarás seguro. Te acostarás sin temor. Muchos buscarán tu ayuda. Y hoy, no sé si vinieron en la mañana, los que estuvieron acá, la pastora dio un mensaje increíble. Y hoy Dios es nuestra bandera. Hoy esa es la bandera que vamos a alzar. Hoy vamos a tener esperanza en que Él va a hacer algo. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie y podamos orar. Cierra tus ojitos y piensa en eso que quizás duele, en eso que quizás sientes que te quitaron, que te robaron, en eso que quizás dices, Dios no está ahí, Dios no responde. Quizás, no sé, es la relación con tu papá. Quizás es la situación con tu familia. Quizás estás luchando con tu salud mental. Tienes pensamientos que no son de Dios. Tienes voces ahí hablándote, diciéndote que tu Dios no vale, que tu Dios no es suficiente. Quizás tienes voces que te están confundiendo, te están juzgando. Señor, gracias por este momento, Padre, porque tú reconstruyes nuestro corazón, porque tú sanas cada herida, Señor, porque tú pones alegría, pones gozo, Señor, pones palabras de aliento, porque tú nos abrazas, Señor, porque tú haces de nuestra vida un testimonio para los demás, porque en ti nada es en vano, porque en ti, Señor, seremos victoriosos. Hoy, Señor, te pido por cada persona que está acá, por sus corazones, porque no se rinden y porque siguen teniendo su esperanza en ti, Señor. Hoy te pido que hables a su vida, Señor. Hoy nos vamos con tus promesas. Hoy nos vamos confiados en que tú vas a poner alegría en nuestro corazón. Tú lo vas a hacer, Señor. Yo creo en ti, papá. Hoy te damos nuestra adoración más genuina, porque estamos adorando incluso en medio de esa mala temporada. Y acá en la tierra es la única oportunidad que tenemos de adorarte aún cuando todo está mal. Yo declaro en el nombre de Jesús que Él te restituye el doble, que Él sana tu corazón. Tienes que quitar esa barrera que tienes. Tienes que quitar esa barrera que tienes. No dejes que tu pasado se interrumpa en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No lo permitas. No le creas al diablo. No importa qué hiciste. No importa. Dios no es un Dios castigador. A Él no le afecta que pequemos.
nos afecta a nosotros, pero Él en su inmenso amor no quiere que nos hagamos daño. Él en su inmenso amor se preocupa por nosotros. No tienes que llegar limpio, perfecto, solo tienes que llegar y creer en Él. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Vamos, podemos finalizar adorándolo a Él en esta tarde. Y esa es mi seguridad. Que salga una adoración de tu corazón. Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí. Cayeron sobre Tus cuerdas de amor. Tus cuerdas de amor. Vamos a decirle. Cayeron sobre mí. Vamos, quiero que lo cantes con nosotros fuerte. Y es amor que me sostiene y el que me levanta, El que me da paz, y el que me da paz, me da seguridad. me da seguridad. Vamos, iglesia, quiero que lo Y es declares. su amor que me Su amor nos sostiene, su amor nos y el levanta, que me levanta, su amor nos da paz. y el que me da paz, me da seguridad. ¿Y qué tal si lo declaras fuerte de lo que vendrá? Y de lo que vendrá. Dilo con convicción, tú tienes el control. Tienes el control. Tú nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control. Señor, te doy gracias porque esta palabra una vez más reconforta nuestro corazón. Y mientras estás ahí, tal vez vienen a tu mente pensamientos de cuán difícil ha sido esta temporada, cuán oscura quizás ha sido la noche durante mucho tiempo, pero hayas recibido una palabra de ánimo, de aliento, de validación. Dios conoce lo que está pasando. En medio de una multitud, Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu necesidad. Quiero que por un momento me mires acá. A veces solemos pasar por alto lo que se habla y nos familiarizamos con lo que Dios hace. Pero ese versículo que Sarita compartió, que está en Job capítulo 11 verso 16, quiero que te lo lleves a tu casa, a tu semana y a tu vida. Dice: ciertamente, versículo 16, olvidarás tus pesares. Yo no sé cuántos aquí han pasado pesares. Yo no sé cuántos hemos dicho: Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Cuántos le hemos dicho? Y uno como que después dice: no, Señor, ya cambia de guerrero, pase a Sebastián. ¿Sí? Bueno, Sebastián le pasó hace poquito que lo operaron de la próstata, pero sí, mentiras. Dice: lo recordarás como el agua que pasó. Grábate eso muy bien en tu corazón. Dice: tu vida será más radiante que el sol de mediodía, y la oscuridad será como el amanecer. Vivirás tranquilo. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Vivirás tranquilo. Dice: porque hay esperanza. Estarás protegido y dormirás confiado. Descansarás sin temer a nadie, y muchos querrán ganarse tu favor. Esas son las promesas que Dios da. En medio de una crisis de salud mental que hay hoy por hoy en nuestra sociedad, en el mundo entero, qué bueno saber que Dios nos da el descanso y la tranquilidad que nadie más nos puede ofrecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú lo crees, vamos a darle un aplauso fuerte a ese buen Dios maravilloso. Gracias, Sarita, por ese mensaje tan brillante.
Familia, gracias por quedarte hasta el final del mensaje. Esperamos que haya llegado a tu corazón y que sobre todo haya traído palabra fresca para tu vida. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.